Escuchen la lectura del versículo número 10. Salmo 84, 10. Así dice la palabra del Señor. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. ¿Oramos? Bendito Dios y Padre Celestial, damos las gracias, Señor, porque usted nos da este lugar para poder reunirnos como hijos suyos a alabarle, a estar con nuestros hermanos, a meditar en su palabra. Ahora, en este momento, quiero rogarle que sea con cada uno de nosotros, que a través del Espíritu Santo podamos ser edificados a través de su palabra, que perdone cada uno de nuestros pecados, que nos ayude a estar atentos a lo que usted quiere decirnos, que nos limpie de todo lo malo y que sea usted obrando en cada uno de nuestros corazones. Se lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así es. Bien. ¿Alguna vez creo que nos han preguntado o le han preguntado a cualquiera de ustedes de qué iglesia es usted o a qué iglesia pertenece o cómo se llama su iglesia? Y muchos de nosotros, bueno, respondemos y decimos que pertenezco a tal iglesia, otros muchas veces no saben qué decir. Y nos preguntan, ¿tú vas a la iglesia? ¿Y qué ganas yendo a la iglesia? ¿Qué importancia tiene ir a la iglesia? Los apóstoles en los tiempos de la iglesia primitiva hacían gran esfuerzo en el trabajo de hacer que las personas buscaran a Dios, y ellos haciendo un gran esfuerzo, un trabajo misionero, como por ejemplo encontramos en la Biblia al apóstol Pablo, un gran ejemplo de ello, formando iglesias, y él recorría los lugares y buscaba hermanos, y había iglesias donde se reunían a alabar a Dios, a aprender de su palabra. Todo esto lo podemos encontrar si estudiamos y leemos el libro de los Hechos. Hay quienes dicen no asistir a una iglesia porque no tienen necesidad. O sea, dicen, yo no voy a la iglesia porque oro en mi casa. Y ahí también está Dios. Y está bien. Dios está en todas partes. Pero el Señor nos pide que nos congreguemos, que estemos con nuestros hermanos. Ahora en estos tiempos, en un mundo tan agitado como el que estamos viviendo hoy, donde todos tenemos nuestro tiempo limitado, nuestra agenda llena de actividades, muchos en los estudios, en el trabajo, no sé, en diferentes cosas. Y al estar ocupado es sinónimo de que estamos alcanzando nuestros objetivos, nuestros resultados, ¿cierto? Muchos estudian para tener un mejor pasar, un mejor futuro, y así. Pareciera que el trabajo, el estudio, no sé, etcétera, no nos está dejando mucho tiempo para buscar a Dios. Y aún más pareciera que no nos queda mucho tiempo para congregarnos, para reunirnos en la iglesia. Ante una realidad como esta, vale la pena que
nos preguntemos, ¿qué bueno trae para mí? ¿Qué beneficio trae el congregarse, el buscar a Dios, el venir aquí el día domingo o el día que esté designado para la reunión con los hermanos? Para dar respuesta a esto es necesario primero que nos preguntemos, ¿qué implica estar en la casa de Dios? Para el rey David, Dios era lo más importante, Dios era su prioridad, Dios era todo para él, era el cimiento de todo lo que él hacía. Hermanos, cuando disponemos nuestro corazón para buscar a Dios, es el punto de partida para que pongamos en práctica una serie de cosas, una serie de puntos muy importantes. Por ejemplo, nosotros, como hijos de Dios, debemos reconocer que tenemos una autoridad, debemos reconocer la autoridad de Dios. Una de las primeras cosas que una persona aprende cuando empieza a venir a la iglesia, cuando empieza a congregarse, es reconocer que Dios es su autoridad, que Dios es su dueño. Y cuando reconozco una autoridad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo reconozco una autoridad? Es cuando yo me someto a las reglas de esa autoridad. No podemos decir que reconocemos a Dios como nuestra autoridad y al mismo tiempo decir que yo no voy a la iglesia o lo busco a mi manera, que yo busco a Dios según el tiempo que me quede o a mi manera. Eso sería ilógico, porque no estaríamos reconociendo la autoridad de Dios en mi vida. Es como decir que reconozco la autoridad del carabinero en la calle, del policía, pero cuando me dice que me detenga, yo no le hago caso, paso de largo. Al realizar esta acción yo estoy diciendo verdaderamente, voy y me detengo. Digo, él es la autoridad, es el policía. Y le digo, yo me someto y paro, pero si yo no me estoy sometiendo a su autoridad, no le hago caso y paso de largo. Y le digo al policía, usted no tiene autoridad sobre mí y hago lo que yo quiero. Un ejemplo claro para nosotros al sometimiento a la autoridad de Dios lo vemos claramente en la palabra de Dios en Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. ¿Qué pasó con Abraham? Él estaba sometido a la autoridad de Dios. Él iba a hacer lo que Dios le pedía. Debemos reconocer nuestra fragilidad. Debemos reconocer que somos frágiles. ¿A qué me refiero? El hombre, nosotros tenemos el síndrome de la eternitis, se puede decir. Creemos que somos eternos, que nunca vamos a morir. Nos creemos fuertes e indestructibles, como esos superhéroes que salen en las películas, que les llegan bombas y no les pasa nada, o que no mueren nunca. De ahí viene lo que dicen, hay un dicho que dice, trabajando como pobre para vivir como rico. Solo que en esa carrera, por solventar nuestra economía, en el trabajo, en los estudios, las personas sacrificamos cosas más importantes, sacrificamos valores importantísimos como el amor a los hijos, el tiempo que debemos dedicar a la familia, a la esposa. Muchas veces no nos queda mucho tiempo ni siquiera para conversar con nuestros hijos, con nuestra esposa, porque estamos cansados, llegamos cansados, y menos para
reunirnos como familia a leer la Biblia. Y hasta el cuidado de nuestro propio cuerpo. Nos olvidamos, nos llegamos a enfermar porque estamos pensando en otras cosas. El Salmo 39:4 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuando sea la medida de mis días, sepa yo cuánto tengo de ser del mundo. El Salmo 5:7: y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Cuando una persona empieza a venir a la iglesia, empieza a congregarse, quiere decir que quiere buscar algo, anda en busca de algo. Suele suceder en la mayoría de los casos que es más consciente de lo valioso de la vida, del hecho de despertar un día más, de poder disfrutar cada momento, cada minuto como si fuera el último. Nosotros no sabemos si vamos a despertar mañana. Y por sobre todo, mis hermanos, de la enorme oportunidad de poder disfrutar del plan y el propósito de Dios en esta tierra. Comenzamos a querer invertir más tiempo en los dones, en los talentos, en las habilidades, en el establecimiento de las cosas de Dios en este mundo tan corrompido. Cuando yo comienzo a buscar a Dios, empiezo a sentir el deseo de hacer las cosas que a Él le agradan. Y quiero cantar, quiero aprender a tocar un instrumento, trato de aprender una forma de servir al Señor, no sé, empezamos a empaparnos de las cosas de Dios. Otra cosa es buscar a Dios con alegría y con un corazón sincero. Yo debo venir a su casa contento. Hermanos, este ingrediente se puede decir es muy importante, ya que la sinceridad agrada a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Despojarse de las caretas, de las máscaras. En Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Salomón nos sugiere confiar plenamente en Dios y dudar de nuestro propio conocimiento o prudencia. Esto significa que frente a Dios, muchas de las cosas que nosotros hacemos y decimos no están en la misma línea de su voluntad. A veces hay cosas que el Señor no quiere para nosotros. Tenemos que recordar que Él permite nuestras decisiones, porque dentro del plan de Dios estaba que nosotros tuviéramos libre albedrío. Nosotros somos dueños y tenemos la capacidad de decidir si quiero o no quiero buscar a Dios. El Señor está esperando por nosotros. Y el venir a la iglesia es querer algo, es buscar algo que necesitamos. Ya conocemos lo que implica el buscar a Dios. Ahora es necesario conocer algunos beneficios, algunas cosas que trae a nuestra vida que nos congreguemos. Y para ello es necesario ver algunos de estos beneficios. Por ejemplo, el venir a congregarme con mis hermanos, a aprender de su palabra, a alabarle, va a traer a mi vida beneficios espirituales, emocionales y físicos. Traerá primero fortaleza
espiritual. El Salmo 27 es un salmo muy bonito. El salmista hace un recuento de algunos beneficios de estar en la casa de Dios. Cuando puedan, lean el Salmo 27. La fortaleza espiritual que trae a mi vida el congregarme, la protección y la misericordia de Dios aparecen ahí. El Salmo 27:4 dice, por ejemplo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, y esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bien, hay personas que en mi trabajo, por ejemplo, me preguntan si me congrego. O sea, se burlan de mí, me dicen, tú vas a la iglesia, tú das el diezmo, dicen. Yo ni loco el diezmo, es para el pastor, y se burlan de mí. Y hay otros que son más sinceros y me dicen, si me congrego, no me va a pasar nada. Aquí es necesario que tengamos claro que como hijos de Dios vamos a vivir muchas cosas. Aunque sucedan cosas en mi vida, Dios, mi Dios, es soberano y Él tiene el control de todo lo que vivimos. Todos pasamos por aflicciones, por dificultades. Incluso los siervos de Dios, los pastores, Juan 16:33, dice así, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Eso nos dice el Señor en su palabra. Él está con nosotros, está con usted, siempre. Otro beneficio que trae congregarse es provisión. Cuando vamos a la casa de Dios, Él nos da provisión, ilumina nuestro entendimiento y nos muestra qué hacer y cómo hacerlo, de manera que su fin sea el darnos provisión que necesitamos, sea espiritual, emocional o físico. Veamos qué dice el Salmo 36, versículos 7 al 9. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Embriagarse han de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Un tercer beneficio que nos trae congregarnos es entendimiento. El Señor nos da entendimiento y sabiduría. Si existe algo que desarrollan aquellos que buscan a Dios con sinceridad, es el entendimiento y la sabiduría. El Señor quiere darnos eso, quiere darnos entendimiento, sabiduría. Nos hace hombres y mujeres extraordinarios cuando le buscamos. Nos hace hombres prudentes y ejecutores de sus planes. Una persona que desarrolla entendimiento va un paso más adelante que los demás. Tiene ventaja sobre otros.
Un ejemplo claro de ello fue Daniel. Daniel 1:17. Y a estos 4 muchachos Dios conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El Salmo 111:1. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Y el versículo 10 del Salmo 111. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Otra cosa que hace Dios con usted, con nosotros, al venir a congregarnos, es que desarrolla nuestros dones, como decía recién, nuestros talentos, nuestras habilidades. Todos tenemos un don, un talento que le podemos desarrollar para el servicio del Señor. Cuando buscamos el bien para la casa de nuestro Dios, cuando amamos su morada y nos disponemos a servir aquí en su obra, comenzamos a desarrollar dones, talentos y habilidades que Él ha puesto en nosotros y que los descubrimos solo cuando nos disponemos a servir. Ahí los vamos a ir descubriendo. Hermanos, en cada uno de nosotros Dios ha colocado dones y habilidades que está dispuesto a desarrollar en nosotros. No hay nadie que pueda decir, yo vengo a sentarme nomás, yo no sirvo para nada. Cuando nos disponemos mediante la congregación a servir en su obra y a los demás, hermanos, lo anterior, el Señor lo dará. Lo pondrá en usted. Y eso traerá alegría a su vida. Lo anterior son algunos de los muchos beneficios que traerá a nuestra vida el congregarnos. Pero también quisiera que conozcamos qué consecuencias traerá a mi vida cuando no me congrego, cuando no busco a Dios junto a mis hermanos. ¿Qué pasa si yo no voy a la iglesia? Yo me quedo en mi casa, no sé, solo. Hago cualquier cosa, puedo leer la Biblia solo ahí también. Pero ¿qué pasa? Estoy solo. La respuesta va ligada a lo que pasa conmigo en mi vida. Para muchos la vida es un montón, un cúmulo de experiencias que dejan dolor, que dejan odio, amargura. Trae conflictos, soledad, pero también alegría. En la vida van a hacernos cosas buenas y malas. Hay momentos tristes, hay momentos alegres, hay momentos que estamos muy felices, hay momentos que nos vamos a realizar como personas, etc. Decía la vida, porque la vida es así, llena de cosas buenas y cosas malas. Porque en Cristo está la vida, y la vida es la experiencia con Él. Nosotros debimos de vivir nuestra vida al lado del Señor. Entonces, hermanos, indudablemente la fortaleza espiritual que yo necesito se desarrolla cuando estamos congregados, no cuando estamos solos. Así es
cuando no me congrego, es algo así. Yo el otro día conversaba con alguien y lo relacionaba con un gimnasio. Ustedes van a decir, ¿por qué hermano dice un gimnasio? Imaginen que queremos desarrollar más fortaleza espiritual. Nos damos cuenta que estamos débiles espiritualmente y queremos desarrollar más fortaleza espiritual. Y nosotros, al congregarnos, estamos en nuestro gimnasio. Este es nuestro gimnasio. Se puede decir nuestro gimnasio espiritual. Imaginen que este es nuestro gimnasio. Algo así. Cuando no me congrego, nuestra musculatura espiritual se va debilitando, se desvanece. Me pongo más flaquito, más débil, porque no estoy yendo al gimnasio espiritual. Veamos algunos resultados que aparecen cuando queremos vivir por nuestras propias fuerzas, echando mano de nuestro ego, de los conflictos, de la voluble que es nuestra vida, nuestras emociones. Cuando yo quiero tener más musculatura espiritual, me voy a fortalecer ¿cómo? Congregándome, buscando las cosas de Dios, me voy a ir fortaleciendo y me voy a ir haciendo fuerte. Cuando alguien es autosuficiente, ¿qué significa? Aquel que no necesita de otro. En términos espirituales podemos decir aquel que dice, yo no necesito de Dios. El Salmo 37-35, y vi yo al impío sumamente ensalzado, y que se extendía como un laurel verde. El 73-2, mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco repararon mis pasos. Otro ejemplo es la incredulidad y la falta de fe. Esto viene como resultado de dejar de oír la palabra de Dios. ¿O qué es la fe? Hebreos 11:1. Después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Y cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe a mi vida? Romanos 10:17. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si yo no me congrego, no voy a oír la palabra de Dios. El Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debo aclarar aquí que debemos tener claro que la fe parte por escuchar la palabra de Dios. Y uno de los tantos propósitos que tiene la fe está en el ser escudo para cada uno de nosotros. Efesios 6:16. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. También está el desagradecimiento. Cuando yo no me congrego o no voy a la iglesia, estoy bajando la guardia, estoy bajando la vista de Dios. Ya Dios no es tan importante. Ya no le atribuimos a Dios las victorias y nuestros logros. Ya no damos gracias ni damos testimonio, porque estamos solos. ¿A quién le vamos a contar lo que hizo Dios? En este punto vale la pena recordemos y mencionar hombres de la Biblia que perdieron la vista,
de lo que Dios les había dicho. Casos como Saúl. Todos sabemos lo que pasó con Saúl. Él perdió la vista y ya Dios no era tan importante, ya todo él quería hacerlo solo y fue quedando cada día más solo y sacó a Dios de su vida. Si yo no me congrego, si yo no busco las cosas de Dios, al final voy a ir enfriando, voy a ir perdiendo mi fuerza, mi musculatura. Y ya me voy a ir, mi corazón se va a ir endureciendo. Zacarías 7:12, para ir a finalizar, dice, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primero. Fue por tanto hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos. Dice que pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviados. Como conclusión puedo decirles, hermanos, que cuando entendamos los beneficios para nosotros de estar aquí, en la casa de Dios, congregados todos juntos, entonces vamos a poder vivir lo que el rey David vivió, lo que él dijo. Mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Lo mejor es estar con mi hermano, con Dios. Nos vamos a desarrollar y vamos a ir creciendo mucho más cuando nos acerquemos a la casa de Dios, a estar con Él, aquí, en sus cosas, viviéndole, alabándole y escuchando sus palabras. El Señor le bendiga. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias porque usted nos permite estar aquí, nos da un lugar donde podemos alabarle, donde podemos oír su palabra. Le pido, Señor, que usted abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé humildad, nos dé de su amor y que nos ayude que cada día sintamos el deseo de estar reunidos para crecer en sus cosas, para que cuando usted regrese un día por nosotros, nos encuentre preparados, nos encuentre así, haciendo lo que usted le da. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Señor, bendiga.